Ya. Las enseñanzas siempre están en YouTube para las personas que tal vez quieran aprender un poquito más. Entonces vemos que después de que Jesús baja del Sermón del Monte, ha tenido un día bastante pesado, ¿no? Porque después vimos que la primera sanidad que hizo bajando del Sermón del Monte fue la sanidad de un leproso. Luego vimos que sanó al siervo de un centurión, que eso fue lo que vimos la semana pasada. Él sana al siervo de un centurión. Y hoy vemos que dice que sana a la suegra de Pedro, ¿ya? Entonces, por lo que estamos viendo, Jesús ha tenido un día bastante largo, bastante agotado, y aún así hay algo muy importante que yo quiero que veamos hoy. A mí me parece tan hermoso cuando la Biblia nos revela tanto y cuando tú entras a estudiar más sobre ese pasaje que te está queriendo enseñar. Aquí nos dice muy claro que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en su cama con fiebre. ¿Qué nos quiere mostrar este pasaje acá? Este pasaje acá nos está mostrando una doctrina que ha hecho por lo menos la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana enseña que todos los sacerdotes deben guardarse, ¿no? Que no se pueden casar, que deben estar en celibato. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana porque dicen que así tiene que ser. Pero ¿qué vemos acá? Que realmente nos está hablando de la suegra de Pedro. Y Pedro es la persona que la Iglesia Romana han cogido como sacerdote, como el primer sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces aquí de entrada estamos viendo que realmente no es de Dios, no es un mandato de Dios que los sacerdotes se tengan que guardar y que no se puedan casar para servir al Señor. De entrada aquí lo estamos viendo, porque Pedro fue esa roca en la que cual Jesús dijo, sobre ti edificaré mi roca, y realmente la Iglesia Católica dice que él fue el primer sacerdote. Entonces, si fue el primer sacerdote, vemos que él estaba casado. De hecho, todos los apóstoles estaban casados, los únicos que no se casaron fue Pablo y fue Juan. Fueron los únicos que no tuvieron esposa, pero de resto todos estuvieron casados. Entonces, eso como para aclarar un punto importante. ¿Qué nos dice también? Que Jesús toca toca la mano de su suegra, de la suegra de Pedro, y la fiebre la dejó inmediatamente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Jesús sanó a esta mujer con un toque suave que él hizo en su mano. No hizo mucho esfuerzo, simplemente le tocó suavemente su mano. A ver, déme un segundo. Listo. Y la sanó. Estuvimos viendo las enfermedades pasadas que Jesús sanó cuando se bajó del Sermón del Monte y vimos que sanó a un leproso, que es una enfermedad que en ese tiempo era una prueba. Estuvimos hablando de que el libro de Mateo es un libro que Mateo escribió prácticamente para los judíos que no creen en Jesús, porque él cita muchos pasajes en Mateo del Antiguo Testamento que son profecías que hablan de Jesús. Entonces, este libro de Mateo prácticamente es para el judío. Y vemos que la semana pasada aprendimos que él mencionó la primera sanidad que menciona específica, porque antes habíamos leído que él ya había sanado enfermos, pero no nos dice qué tipo de enfermedades. Pero aquí nos habla de la primera enfermedad específica y es precisamente la de la lepra, cuando él sana un leproso. Para los judíos, ellos decían en ese tiempo que prácticamente la lepra era una enfermedad que era prácticamente imposible, tanto como resucitar a un muerto, que el único que podía sanar la lepra era el Señor Jesús. Esa era una señal, por eso Mateo, la primera sanidad que montó ahí fue la de la lepra, la del leproso. Con esto los judíos podían ver que Jesús sí era el enviado de Dios que habían profetizado en Isaías, ¿ya? Entonces vemos que realmente la fiebre pues no es que sea una enfermedad como tan grave como la que tenía el hombre leproso, ni como el centurión, el siervo del centurión que se estaba muriendo porque estaba muy delicado. Era una simple
fiebre. Pero aún así, con esto nosotros lo que podemos ver es que Jesús también se preocupaba por estas cosas. Con esto nosotros podemos aprender, chicos, que Jesús se preocupa hasta por los problemas más pequeñitos que nosotros podamos tener. Jesús también se preocupa de eso. A veces la gente dice, no, yo creo que Jesús está muy ocupado con tantos problemas que hay y los míos realmente son mínimos, ¿no? Jesús se preocupa por cada detalle de nosotros. Una simple fiebre, él fue y le sanó a la suegra de Pedro. Lo más hermoso de todo es que vemos que también nos dice, después de que Jesús la sana, en el versículo 15, ¿lo quieres leer, Ruth? El versículo 15 de Mateo 8. Amén. Amén. Saludos y bendiciones para todos. Amén, hermano. Y leemos la palabra de Dios en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Amén. Amén, Ruth, muchas gracias. Entonces vemos que Y dice, cuando ya, hasta ahí, mi Ruth, hasta ahí, mi precioso. Entonces aquí vemos, familia, que está diciendo que Jesús tocó su mano y después de que él toca la mano de ella, él la sana, la fiebre la dejó y ella se levantó y empezó a servirle. Ella se levantó y le servía. Entonces aquí vemos que Mateo nos está aclarando algo muy rápido, de una manera muy sencilla de lo que está sucediendo. Primeramente, Jesús toca su mano, la fiebre la deja. Después de esto, ella se levanta y le servía. Entonces aquí vemos 4 verbos que pasaron en ese momento, en tiempo pasado. La vio, la tocó, la fiebre la dejó y ella se levantó. Y es algo muy importante que también vemos que hay un verbo en pretérito imperfecto que presenta una acción que ella empieza a hacer después de que ha sido sana, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ella se levanta y dice que le servía. ¿Qué nos quiere decir esto? Después de que Jesús le sana a la suegra de Pedro, esta mujer mostró una actitud de agradecimiento hacia él, y esa actitud de agradecimiento porque la sanó fue servirle a Jesús, servirle a él y servirles a los discípulos, porque decía y les servía, o sea que está hablando en plural. Ella empezó a servirles a todos en ese momento, a él y a sus discípulos. Entonces, ¿esto qué nos muestra a nosotros, familia? Que una actitud correcta que nosotros debemos tener después de que Jesús no solamente nos sana de una enfermedad física, sino que también nos sana de un pasado, nos está salvando, nos está trayendo nuestra salvación después de que Él restaura nuestras vidas del pecado en el que nosotros vivíamos, nos salva de la esclavitud que nosotros teníamos del pasado. Por eso yo le quise poner sanados para servir. Entonces nosotros realmente como redimidos, como justificados, como perdonados, debemos poner nuestra vida por completo al servicio de Dios. Ni siquiera cuando nosotros colocamos nuestra vida por completo a Dios, tenemos ni siquiera cómo pagarle todo lo que Él hizo por nosotros. Realmente nunca podríamos pagarle el sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces, la idea es poner nuestra vida al completo servicio de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera que la suegra de Pedro lo hizo. Ella fue sana, inmediatamente ella se levantó de su cama y empezó a servirles. Entonces, aquí podemos ver que otra cosa que podemos ver aquí en la suegra de Pedro es que ella mostró una respuesta que encaja con la de aquellas personas que hemos sido tocadas por el poder de Jesús, ¿ya? Inmediatamente ella empezó a servir. Entonces, cuando nosotros servimos a Jesús, es una evidencia totalmente maravillosa de que hemos sido restaurados en nuestra salud espiritual. Amén. Porque realmente, si cada una de nosotras nos miramos, aquí hay muchas mujeres que de cierta manera no tienen un ministerio
tal vez virtual ni físico, pero sí tenemos un ministerio en tu casa. Todas nosotras tenemos un ministerio en la casa, todas nosotras tenemos un ministerio en el trabajo, todas nosotras tenemos un ministerio donde quiera que vayamos, porque la responsabilidad de nosotras, como nos enseñó Jesús anteriormente, ya lo vimos, es ustedes son la sal y la luz de esta tierra. Entonces nosotros, por ende, estamos en un mundo totalmente lleno de tinieblas y nos corresponde a nosotras comportarnos como la palabra de Dios nos dice. Nosotros somos extranjeros en esta tierra, nosotros somos peregrinos, nosotros somos embajadores de Dios, nosotros somos los representantes de nuestro Señor aquí en la tierra. Y por ende lo mínimo que nosotros podemos hacer es servirle. Cuando tenemos sanidad espiritual, para nosotros nos cambian las prioridades. Y aquí las prioridades de muchas mujeres que yo conozco en este ministerio han cambiado bastante. Cuando llegaron, tal vez no tenían las mismas prioridades que tienen ahorita. Son personas que 100% Dios está por encima de todas las cosas, ya que cambiaron las discotecas, las fiestas, las farras de cada 8 días, por más bien madrugar a ir a la iglesia, por servirle al Señor, por ayudar a la gente, por estar orando. Eso hace una persona cuando tiene una vida espiritual totalmente sana. Las prioridades te cambian completamente, completamente. Qué hermoso es ver mujeres tan jóvenes levantándose a buscar la presencia de Dios. Qué hermoso ver mujeres que están enfocadas en servir a Cristo y en ganar almas para Cristo. Cuando vemos un mundo donde hay tantas jóvenes que se preocupan más por las discotecas, por las farras, por las drogas, por el sexo. Esta serie que yo veo con mi esposo y mi hijo, yo digo, wow, yo me enamoré de esa época. Ya, qué época más hermosa, qué pureza la que guardaban las mujeres, qué hermoso que se guardaban, que cuando no existía la palabra noviazgo, cuando alguien la miraba con unos ojos bonitos, pues es porque no te pido que seas mi novia, me quiero casar con ella. Y las mujeres se guardaban en santidad hasta casarse. Yo le decía a mi esposo, hoy en día nada de eso hay. Hoy en día la gente ni siquiera conoce el amor porque primero tengamos sexo y luego nos conocemos y luego vamos a vivir juntos y vamos a ver qué tal pasamos el rato. Y Dios mío. Y es hermoso realmente ese tiempo, esa pureza que manejaban las mujeres. Y hoy vemos un mundo totalmente distorsionado. Pero qué hermoso que cuando Dios nos rescata de ese mundo aún, porque yo fui una de las que estuve involucrada en ese mundo, para la gloria de Dios que estoy aquí con Él. Si no fuera por Jesús, pues yo no sé dónde estuviera en este momento. Pero gloria a Dios, porque me ha permitido ser de luz en este mundo. Para las pocas personas que conozco, he tratado de dar lo mejor y cada una de las personas que están aquí conectadas, yo también he visto cómo Dios ha obrado en cada una de ellas. He visto cómo Dios las está trabajando y es hermoso eso, es hermoso realmente cuando yo tengo una mentoría con una chica, estamos trabajando en un taller de sanidad y esa persona me puede decir, ¿sabes qué? Hay alguien del grupo que me está ayudando, que me está aconsejando. Entonces, qué hermoso porque te das cuenta que hay gente que está creciendo en el espíritu y que está ayudando a levantar a otras mujeres y que se está trabajando en equipo. Amén. Entonces, de verdad que eso es lo que podemos ver, la importancia de nosotras cuando somos tocadas por Jesús, cuando somos sanadas tanto en el ámbito físico como en el espiritual, debemos tener un corazón humilde, totalmente lleno de agradecimiento y dispuestas a servirle a Jesús. Amén. Entonces, ¿qué nos dice versículo 16 y 17, Ruth? ¿Nos quieres leer, por favor? Amén. Amén. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Bien
Entonces, Hasta ahí, mi hermana. Hasta ahí. Vamos por partes. Gracias, mi preciosa. Entonces aquí vemos, mire el día tan ajetreado que tuvo el Señor Jesús. O sea, él baja del Sermón del Monte, entonces se encuentra el leproso y luego se encuentra el centurión y luego se encuentra va a la casa a sanar a la suegra de Pedro y luego, entonces nos imaginamos, ¿no? La palabra dice que no todo lo que pasó en la Biblia está escrito, no todo lo que pasó en ese tiempo está escrito, porque si estuviera escrito, pues habría muchísimos libros escritos, muchas Biblias escritas. Entonces, nos imaginamos, ¿no? Que en la casa de Pedro él estuvo conversando, la suegra les estaba sirviendo, porque vemos que dice que ella se levantó y empezó a servirles. Entonces me imagino, ¿no? A atender la visita, nos imaginamos nosotros a conversar, a dar gracias a Dios, a estar ahí todos. Pero después dice, y cuando llega la noche, o sea, el día de Jesús todavía no se había terminado. Y cuando llega la noche trajeron a él muchos endemoniados. O sea, estamos viendo que Jesús tuvo un día completo prácticamente para el servicio de la gente, para el servicio de las personas. Todo el día completo. Llega la noche y le traen a él muchas personas endemoniadas. Y con la palabra echó fuera a los demonios, con la palabra. ¿Cómo se echan a los demonios fuera? La mayor arma de guerra espiritual. Esa es la mayor arma que nosotros tenemos. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, fue tentado con la palabra. Pero Jesús también respondía con palabra. Escrito está, escrito está. Y es importante que sepamos discernir esto, familia, porque Satanás conoce muy bien la Biblia. Satanás conoce muy bien la Biblia y yo les quiero decir algo, hay mucha religiosidad, hay mucha religiosidad. Hoy escuchaba, llevo tiempo estudiando temas donde yo misma caí en esa religiosidad. Y precisamente hoy entendía que Satanás conoce tan bien la Biblia que lo que hizo fue meterse en una iglesia de la manera tan impresionante para que nosotros satanicemos todo lo que viene de Dios, porque Satanás todo lo que viene de Dios lo ha imitado a su manera, para hacer las cosas y hacer daño a su manera. Pero realmente es una persona, es un demonio, es un ángel caído que ha imitado todas las cosas de Dios para que nosotros seamos totalmente engañados y satanicemos todo. Entonces yo caí en esa religiosidad, yo caí en la religiosidad de que meditar, no, meditar es de Satanás. Meditar es de Satanás. Yo caí en esa religiosidad y yo pensaba que meditar era del diablo, pero realmente empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar y a investigar en la Biblia y la palabra meditar viene de la Biblia y vienen de mandamientos precisamente donde Dios manda que nosotros tenemos que meditar de noche y de día en la palabra de Dios, Josué 1:8. Salmos, no, sí, no sé, por favor. En Salmo capítulo 1 también nos habla de la importancia de meditar y cuando tú meditas, te está enseñando que cuando tú meditas en la palabra de Dios, pues entonces te va a ir bien y aparte vas a prosperar en tus negocios, vas a prosperar en tus finanzas. Entonces el enemigo nos ha querido decir, no, Satanás es meditar, es de Satanás. Mire, si algo yo he aprendido es que cuando tú veas que algo sea de Satanás, vete a investigar en la Biblia, porque Satanás todo se lo copia a Dios y él no quiere que nosotros sepamos la verdad, entonces quiere que nosotros huyamos de esas cosas. Y muchas veces hay gente que no es próspera porque no medita, hay gente que no es sana porque no medita. Es importante la oración, sí, pero también es importante meditar. Entonces hay muchas cosas que a veces caemos en esa religiosidad por no leer bien la palabra, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? A veces en la guerra espiritual gritamos y decimos un poco de cosas, pero realmente lo único que necesitas es, en el nombre de Jesús, identificarte con Jesús, tener la identidad de que eres hija de Cristo, de que estás caminando bien con Dios y con palabra únicamente en el nombre de Jesús sacamos los demonios sin necesidad de gritar, sin necesidad
necesidad de pelear, porque la autoridad no está en los gritos, ¿ya? Entonces vemos que dice, Jesús sacaba a los demonios, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, y con la palabra echó fuera a los demonios. O sea, simplemente, y nunca vemos que Jesús les haya gritado. Él simplemente con la palabra echaba fuera. Y los demonios le tenían tanto miedo que cuando veían a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Nos vas a venir a destruir antes de tiempo. O sea, ellos saben cuál es el final de ellos. Ellos saben que quedan derrotados, que quedan destruidos, y apenas lo vieron que vas a venir a destruirnos antes de tiempo. Ellos tienen claro cuál es el final de ellos, lo tienen muy claro. Y solamente con ver la presencia de Jesús ya se escandalizaban. ¿Qué vas a hacer? Ni siquiera les estaba gritando, simplemente le estaba pasando. ¿Y qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Ya vas a venir, y le ruegan, por lo menos échanos a esos actos de cerdo, a ese acto de cerdos que hay allá abajo, porque ellos necesitan un cuerpo, los demonios necesitan un cuerpo para poder operar. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante con el endemoniado de Gadareno. Entonces, ellos necesitan un cuerpo y sabían que Jesús iba a liberar a este endemoniado. Y ya Jesús sí va y los manda al precipicio, a donde los cerdos, y los cerdos salieron todos y se lanzaron a un precipicio y se mataron. Entonces, es cuestión de leer bien la palabra, de estudiar, de meditar en ella, que nos está enseñando la palabra. Entonces, aquí vemos que Jesús tuvo un día totalmente ocupado, todo el tiempo para el servicio, ni siquiera de él, sino para el servicio de la gente. Ya vimos todo el recorrido que él ha venido manejando. Entonces, si nosotras consideramos las actividades que Jesús realizó, muy fácilmente podemos concluir que Jesús terminó exhausto, terminó cansado, ya. Porque nosotras no podemos olvidar que sí, que Jesús es Dios, pero también se hizo hombre cuando estaba en la tierra. Jesús se hizo hombre, y al hacerse hombre, pues se hizo como nosotros. Nosotros nos cansamos. Entonces, imaginemos, Jesús también posiblemente estaba cansado de haber tenido ese día tan agitado. O sea, a veces uno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces lloro por alguien, o a veces estoy todo el día en consejerías y estoy orando y termino cansada, termino agotada, y entonces si uno con dos personas o una persona que tiene la oportunidad de un día de atender, de hablar, terminas exhausta, terminas agotada, pues imagínense cómo terminaba Jesús después de este día tan pesado que tuvo. Porque sí, es Dios, pero también se hizo hombre. Se había hecho carne. Él sentía lo mismo que nosotros sentimos. Ya, también experimentó el cansancio. Entonces, posiblemente Jesús había dicho, no, ya me merezco descansar. Muchas veces nosotros decimos eso, ya me merezco descansar, me quiero desentender de todo, quiero apagar el celular, no quiero mirar ni por nada al mundo, quiero descansar la mente, quiero descansar el cuerpo. Y posiblemente Jesús hubiera podido decir lo mismo, ya necesito descansar, me merezco el descanso, pero no fue así. Aquí vemos que Mateo dice muy clarito, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra Jesús echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, a todos. O sea, no a algunos, a todos los enfermos. Entonces, a pesar del cansancio que él hubiera podido sentir en ese momento, no podemos ignorar que fue un hombre que en su tiempo, cuando estuvo aquí, la mayor necesidad de él, a quien él le daba importancia realmente, era liberar a las personas, hacer libre a las personas de lo que les estaba atormentando, sean demonios, sean enfermedades, sea lo que sea, es hacer libres a las personas. Mirar la compasión que él tenía para con las personas, ¿ya? Prefirió mil veces sanar, prefirió mil veces liberar a las personas que descansar. Es que tenemos que ponernos en esa posición y mirar un poquito más allá. Bueno, si Jesús se pasó todo el día dando un sermón en el monte y luego esto, luego, Dios mío, y uno se cansa con 8 horas de trabajo y uno ya está cansado. Entonces, imaginemos, cuando nos imaginamos esas cosas, es más hermoso porque le amamos más, porque definitivamente decimos, es inigualable. Es inigualable todo lo que él hizo por el mundo entero, ¿ya?
siempre estuvo pendiente de ayudar a las personas más necesitadas. Entonces, vemos también que se preocupó no simplemente por ayudar a multitudes, sino que también vemos que se estuvo preocupando por las personas en individual. Él entró a la casa de Pedro a sanar a la suegra de Pedro. O sea, también estuvo atendiendo casos individuales, estuvo solo con el leproso. Y ya después vienen multitudes de personas para que sean sanas. Entonces, hermoso esto. ¿Qué más podemos ver? ¿Por qué algunos comentaristas dicen, ya, por qué habían tantos demonios en esa época? ¿Por qué habían tantos endemoniados? Porque dice, llevaron muchos endemoniados. Entonces, algunos comentaristas dicen que habían muchos endemoniados por dos causas. Primero, porque ellos estaban avanzados hasta el punto más alto de impiedad. Ya, les faltaba mucha compasión por las personas. No tenían amor y unidad para las personas. Lo aprendimos de los fariseos, cómo eran los fariseos. ¿Ya? Y aparte de eso, el segundo dice porque ellos estaban fuertemente adictos en ese tiempo a la magia. Entonces, cuando uno practica cosas que no es la voluntad de Dios, está invitando a espíritus malos a que se familiaricen con nosotros. Estamos abriendo portones espirituales para que vengan los demonios sobre nosotros, para que vengan las enfermedades sobre nosotros. Entonces, por eso en ese tiempo dicen que había tanto endemoniado, ya, ellos les gustaba practicar lo que es la magia, todas estas cosas. Entonces, también nos está diciendo que todo esto era necesario para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces, aquí es cuando vemos que Mateo se encarga una vez más de enlazar los acontecimientos, de enfatizar lo que habían profetizado en Isaías con el Nuevo Testamento, de que Él es el que habían profetizado. Es Él, es Jesús, Él es el Mesías, ¿ya? Él cita al profeta Isaías en Isaías 53:4. No sé si alguien lo quiere leer, ¿qué nos dice Isaías 53:4? Amén. Amén. Isaías 53:4. Así es, mi Sofía. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos que definitivamente Mateo estaba mostrando, Él es el Mesías, que estaban hablando en Isaías, ya es acá, estaba mostrando, Él es el Mesías. Si tienes alguna duda, Él es el Mesías y lo está presentando como el Mesías tan esperado en ese tiempo. Entonces, también que nos dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, 24. Amén. Amén, y Jessy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ¿verdad? Ajá. Ok, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Amén. Entonces, con esto podemos ver, chicas, que realmente aquí tenemos una promesa como cristianos y nosotros gozamos precisamente de esa promesa. Aquí nos está diciendo que ya Jesús llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades a través de la muerte en la cruz del Calvario. Ya, por eso hay ocasiones en las que yo les he hablado de que la palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. O sea, nos está hablando en tiempo pasado. Ya la enfermedad ya se
se hizo en la cruz del Calvario, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya la salud está por medio de la sangre que Él derramó por nosotros. Entonces, con esto nosotros tenemos que creer que Dios sí nos puede sanar. Lo que pasa es que nosotras, por medio del pecado, abrimos puertas para que vengan estos demonios y para que vengan estos espíritus a traer enfermedad sobre nuestras vidas. ¿Ya? Entonces tenemos que analizar muy bien. El otro miércoles les voy a dar la enseñanza que es importante, la oración que debemos tener presente para cortar con estas maldiciones generacionales que nosotros venimos cargando y para poder ser sanos realmente. Ayer el Señor me ha inquietado mucho. Hay una chica del grupo, no la conozco, no sé quién es, solo sé que está en el estudio de salud de mi esposo también, y él está conversando con ella. Tiene una niña de 6 años con cáncer. Hace 3 años está con cáncer esta niña, hace 3 años. Y no sé de dónde es la señora realmente, pero pues mi esposo le está ayudando, la está tratando. Y mi esposo me dijo, hay que orar por la niña. Y ayer yo me estaba organizando y el Señor me traía a esta niña en la mente y me mostraba que era necesario que la madre se arrepienta de sus pecados, porque es que lastimosamente nosotros abrimos puertas para que el enemigo toque también a nuestros hijos y más cuando son pequeños. Entonces, mi esposo me habló de ella hace como una semana realmente y ayer el Señor me la trajo a la mente mientras yo me arreglaba y me ponía en mi sentir. Hay que pedir perdón, hay que arrepentirse, hay que ir a la corte, que es el tema que les voy a dar el miércoles. Y yo dije, wow, tengo que hablar con ella, pero yo no le comenté nada a mi esposo porque pasé ocupada, pero luego mi esposo me dice, ¿sabes qué? Voy a conversar en este momento, voy a llamar a fulanita, mira quién es ella, no, la que estoy tratando de la niña con cáncer. Ah, bueno, le dije, ¿sabes qué? El Señor me puso esto, deberías de decirle. Entonces, hablé con ella y le dije lo que el Señor me ponía en mi sentir, la importancia de hacer una limpieza espiritual, un inventario moral y de mirar los pecados de ella, los pecados de sus padres, los pecados de sus hermanos, cualquier cosa que tenga el enemigo ahí levantado en contra de ella para atacar a su hija. Y fue hermoso porque ella me decía, sabes que mientras tú hablas, el Señor me va trayendo tantas cosas que yo, o sea, no las veía como pecado, pero mientras tú me hablas, el Señor me está revelando que son pecados y que debo ponerme al día con eso. Entonces es hermoso, familia, es hermoso realmente porque es que ya no, ya Jesús pagó por nuestra sanidad, ya la sanidad está hecha. Ahora a nosotros nos toca hacer nuestra parte para cortar con esas actas de decreto que Satanás tiene levantada en contra de nosotros. Tenemos que cortar con eso. Entonces, lo primero, pues, que yo siempre sugiero con mi esposo cuando alguien está pasando un proceso de salud, pide perdón, pide perdón. Dianita Guerra no está aquí metida el día de hoy, pero muchas conocemos el testimonio. Ella hace 8 días testificó de su cuñado que tenía cáncer, tiene cáncer, pero después de que él hace esta limpieza y pide perdón de sus pecados y se arrepiente y todo eso, siguen orando por él y eh, la próxima cita que tuvo con el médico, pues resulta que ha mejorado bastante. Entonces, realmente todo es espiritual, todo es espiritual, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso siempre con mi esposo tratamos de llevar a la gente a arrepentirse y a cortar no solo tus pecados, sino los pecados de toda tu familia, porque nosotros pagamos por eso, lastimosamente. Así es. Entonces, ¿qué vemos también que nos dice? Esto que Jesús hizo, lo que dice que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Esto es algo que a Jesús le costó, chicas. No es que, sí, es gratuito, somos salvos por gracia,
no nos costó a nosotros, pero esto no quiere decir que a Jesús no le haya costado. Esto no quiere decir que es que Jesús traía una bolsita llena de gracia para regalarnos a nosotros y traernos la sanidad. No, a él le costó precio de sangre. A él le costó tanto sufrimiento que si nosotros leemos la Biblia, eso lo vamos a ver más adelante, dice que él antes de pasar por el proceso de que lo iban a arrestar, de que Judas lo iba a entregar, él le pidió a Dios, pasa de mí esta copa, y dice que él empezó a caer de su cuerpo gotas de sangre. Entonces, esto es un nivel de estrés que él estaba manejando en ese momento, que se le rompieron mi esposo dice que se rompen los vasitos y empiezas a sangrar. A Jesús le costó. A Jesús le costó nuestra sanidad. Él no murió, él no pasó todo ese proceso en vano. A él le costó precio de sangre y de sufrimiento. Para la gloria de Dios, cuando resucita, ya está hecho. Cuando él, antes de morir, él dice, consumado es, ya se pagó por tu sanidad, ya se pagó por la sanidad de nuestros hijos. Cerrémosles las puertas a Satanás para que no tenga más autoridad sobre nosotros. Entonces, le costó. No fue algo gratis que a nadie, sí, a nosotros no nos costó, pero a Jesús sí. Así que valoremos eso, chicas. ¿Ya? ¿Qué también podemos ver? Dice que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, aquí Mateo nos está enseñando 4 diferentes personas que han sido sanadas para las chicas que estamos siguiendo el estudio desde un principio. Y cada una ha sido de cosas diferentes de la otra. Entonces, vemos primero que sanó un judío sin privilegios sociales ni religiosos. Ese era el leproso. Fue la primera persona que especifica Mateo que sanó, pero ya sabemos que había hecho más sanidades. Después sana a un oficial gentil del ejército, ocupando y oprimiendo a Israel. Este oficial gentil del ejército oprimía a Israel y aún así fue sano. ¿Y ese quién era? El siervo del centurión. Luego vemos que sana a la suegra de Pedro, ¿ya? De uno de los seguidores del Señor Jesús. Ella era su suegra. Y después de esto nos está diciendo que sana a multitud de personas, porque trajeron muchísimas personas. Entonces, no nos las están nombrando, pero sí nos dice que eran bastantes personas, ¿ya? Entonces también vemos que las peticiones de estas personas fueron hechas de diferentes formas. Una petición fue directa del leproso, hecha bajo su propia fe. El leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. O sea, el leproso sabía que Jesús sí lo podía limpiar. Él tenía la certeza. Él no le dijo, Jesús, tal vez tú me puedes limpiar, tú eres capaz de sanarme. No, él le dijo, si quieres, o sea, si a ti te place, tú me puedes limpiar. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces aquí vemos esa petición directa que viene de la propia fe de este leproso. Él sabía que la única persona que lo podía limpiar era Jesús, porque ya ellos sabían, los judíos ya sabían que era la única enfermedad que nadie podía curar y que era totalmente imposible, pero el único que podía era Jesús. Y él ya sabía, él es Jesús. O sea, ya al decirle, si quieres puedes limpiarme, este leproso estaba reconociendo, él es Jesús, él es el Mesías, ya lo estaba reconociendo. Vemos otra petición de centurión que se presenta a pedir por su siervo. Él hizo esta petición en fe a nombre de un siervo de él que estaba sufriendo. Y vimos también y aprendimos que en ese tiempo lo que él está haciendo es un acto de amor y misericordia hacia su siervo, porque en esas épocas el siervo que estaba enfermo simplemente lo matas y ya no me sirve. Pero no, acá vemos un centurión que fue a pedirle a Jesús que le sanara a su siervo, ¿ya? Y hizo una oración tan llena de fe que él mismo le dijo, yo no soy digno. Cuando Jesús le dijo, vamos a tu casa a sanarlo. No, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Él tenía una fe tan inquebrantable que sabía que era suficiente, no necesita
venir a mi casa, no soy digno ni siquiera de recibirte en mi casa, pero yo también tengo bajo mi mando siervos que ante la palabra que yo doy, ellos corren a obedecer. Yo sé que tú también tienes bajo tu mando siervos que ante tu palabra corren a obedecer. Y así fue. Simplemente Jesús dice, sano, sé sano, y van los ángeles y llevan la sanidad. Así es sencillo. Entonces aquí muestra también una fe que tenía en que Jesús solamente con su palabra lo podía sanar. Entonces vemos aquí que estas sanidades las hizo Jesús porque estas personas se acercaron a Jesús. Fueron ellos los que le buscaron a Jesús. Amén. Entonces, Jesús usó también diferentes métodos para sanar. También lo podemos ver. ¿Qué pasó con el leproso? Vemos que Jesús lo tocó. Y aprendimos que en ese tiempo no se podían tocar a los leprosos. Es más, en ese tiempo los leprosos se tenían que aislar del pueblo y ellos tenían que ir a la casa de los sacerdotes y ahí es donde ellos se quedaban todo el tiempo totalmente aislados. Y hasta que el sacerdote no viera que ya está sano, no le daba libertad para que anduviera en el pueblo. Entonces ni siquiera se podían tocar estos leprosos y aquí vemos que Jesús rompió las reglas del juego, que es lo que a los fariseos más les molestaba, y le toca al leproso. Él le toca al leproso. También vemos que Jesús usó una palabra hablada de lejos que fue con el siervo del centurión. Cuando el siervo del centurión llega a la casa, cuando el centurión llega a la casa, el siervo ya estaba sano. O sea, simplemente usó una palabra desde la distancia. Y eso lo vemos todavía hoy. Porque Jesús dijo, el que crea en mí hará las mismas cosas que yo hago, incluso mayores. Y a veces no necesitamos ir a una casa a tocar a alguien, sino que simplemente oramos por ella por teléfono, por una videollamada, por una oración y la persona, Dios la sana. Ya, porque una simple palabra bastará para que se haga la obra de Jesús, la sanidad. Entonces también vemos que otro método que él usó para sanar fue con el toque tierno que hizo al coger la mano de la suegra de Pedro, ya, ese toque tierno que él tuvo hacia ella. Entonces, y si vemos más adelante, vamos a encontrar que él usó diferentes maneras de sanar a la gente. Fue demasiado creativo. Hermoso, o sea, y coger el barro del este y colocarlo en los ojos del ciego, o sea, creatividad, solamente Jesús. Entonces vemos que él usó diferentes métodos para sanar. ¿Y qué podemos entender de esto, chicas? Que la sanidad física es un área donde Dios muestra especialmente su soberanía, su poder, su misericordia sobre nosotros y que él hace cosas como a él le place. O sea, ve y te metes 7 veces al agua y vuelves y al río vas y te metes 7 veces. ¿Por qué me tengo que meter 7 veces para sanarme? No, tienes que meterte 7 veces. O sea, como él le place, así se hacen las cosas, ¿ya? No necesariamente como los hombres siempre esperamos, porque a veces los hombres, no, pero es que ¿por qué Jesús me dice esto? Pero ¿por qué Jesús? No entiendo por qué. No, no es a la manera nuestra ni a la lógica nuestra. La palabra muy clarito dice, es que mis pensamientos no son los mismos que tú tienes, lo dice el Señor. O sea, si nosotros entre seres humanos, a veces entre parejas, entre esposos, entre hijos, se nos complica entendernos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder entender el pensamiento de Dios? Cuando Él dice, no, es que mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos, ¿ya? Entonces, amén por esto, familia, qué hermosa enseñanza, que seamos conscientes que somos sanadas para servir, que podamos ser conscientes una vez más que para Dios no hay nada imposible, que ya ciertamente por las llagas de Cristo nosotras hemos sido sanadas y poder tener fe, poderle creer al Señor de que Él nos va a sanar. Amén. Entonces, no sé si alguien quiere orar para terminar el tema. Y si alguien tiene una preguntita, hasta las 8:30 nos podemos quedar un ratico interactuando para responder preguntas, pero sí es importante que cerremos ya la enseñanza. No sé si alguien quiere orar, chicas. No todas al mismo tiempo.
Hola, Joanita. Buenas noches. Yo quería hacer una preguntita. Ya, mi Cinti preciosa, sí, sí, mi reina, pero primero quiero que oremos porque hay gente que se tiene que retirar y ya las que necesiten preguntar algo, ya nos quedamos 15 minutitos más, ¿sí? ¿Quieres orar, Cinti? Cinti. Sí, ahora sino que estuve un poquito ocupada, iba a tener una lista de oraciones, pero no la hice, pero ya para la próxima haré. Ya, mi Cinti. Dale. ¿Alguien quiere orar, chicas, para que terminemos la enseñanza? Tenemos que dejar el miedo para orar, porque ¿qué van a hacer cuando Dios les mande a orar por una persona? Porque a eso estamos llamados todos, a orar por las personas. Amén, amén, mi Sofía. Amado Padre, Señor bendito, te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos regalas en los cuales podemos entrar a tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu sierva Joana, Señor, a quien tú la utilizas, Padre Santo, para ministrarnos tu palabra, Señor, para edificarnos y ayudarnos a conocerte cada día un poco más y más. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí sedientos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que ilumina nuestro camino, Señor, la que guía nuestros pasos, la cual nos ayuda también, Señor, a renovar nuestro pensamiento, a acercarnos más a ti y a ti. Y amado Señor Jesús, te damos gracias por ayudarnos a parecernos cada día más a ti a través de estas administraciones que nos das, a través de nuestra querida Joana. Amado Señor Jesús, gracias Espíritu Santo por ministrarnos a través de ella. Gracias Señor bendito por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, buscándote, queriendo tener una relación contigo, Señor, conocerte cada día más y más. Gracias, Padre Santo, por tus misericordias que son todos los días, Padre Santo. Gracias por mostrarte a nosotros, por hacernos sentir tu presencia, por hablar con nosotros, Señor, mediante personas, mediante el Internet, mediante todos los medios, Señor. Tú te haces presente y te damos gracias también, Señor, por abrir nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, a estar prestos para escucharte, para, para ver, Señor, todo lo que nos quieras mostrar. Gracias, Señor, por guiar nuestros pasos, por ir formando, Señor, y transformando nuestro carácter, por ir moldeando nuestro carácter, Señor bendito, a cada uno de los que estamos aquí, Padre, que tu Espíritu Santo se haga presente en cada uno de nosotros, Señor, en sus hogares, habitando tu Espíritu Santo, Padre, con cada uno de los que moran en los hogares de las personas que estamos aquí, Señor. Tú nos has llamado, Padre, y hoy estamos aquí, Señor. Estamos para servirte, Señor. Gracias, Señor, por capacitarnos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por también mostrarnos, Señor, que la fe sin obras es muerta, Padre. Gracias, Señor, porque poco a poco con tu palabra, Señor, y con tu ministración, nos vas edificando, nos vas moldeando a tu voluntad, Padre Santo, capacitándonos, Señor, para que no nos quedemos callados y poco a poco nos vas empoderando, Señor, nos vas fortaleciendo, Padre Santo, también para hablarles de ti, para que existan más almas, Señor, que quieran buscarte y que tengan sed de ti, que quieran tener una relación contigo, mi Señor. Gracias por estos momentos en los cuales nos deleitamos y nos gozamos en tu palabra, Padre Santo. Mi alma te alaba, Padre, cada día más y más. Gracias, Señor, por este ministerio de Joana, el cual tú lo bendices, Padre Santo, cada día, y vas como poderoso gigante delante de ella, amado Señor.
Cuán grande es tu misericordia y tu poder, mi Señor Todopoderoso. Gracias por este momento tan hermoso, tan precioso, Señor, en el cual te podemos sentir. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y esta noche la ponemos en tus manos, Señor, y conforme a tu palabra, nosotros vamos a descansar en paz y dormimos en paz, Señor, sabiendo que tú estás velando por cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, gracias por tanta generosidad. Amén y amén. Amén, Sofi, muchas gracias. Gracias. Chicas, gracias a las personas que se conectaron. Recordemos que el viernes tenemos Club de Lectura Cristiana con Jessica Tamazar, también por Zoom a las 6 de la tarde. Y las personas que ya se quieran retirar lo pueden hacer. Y si tienen alguna pregunta, mi Cinti, te escucho, mi preciosa. Ya, yo quería hacerle una preguntita sobre, por ejemplo, yo tengo un problema de salud y qué tanto podría orar para que me sane. O sea, si yo tengo fe y qué tanto podría orar para lograr sanar mi salud. Amén, y Cinti. Cinti, precisamente el miércoles tú siempre te conectas, entonces yo sé que no necesito decirte que te conectes el miércoles, pero por si las moscas, es importante que te conectes el próximo miércoles porque voy a estar hablando de este tema. Ya, a veces hay personas que están estancadas, que no se sanan, que no prosperan económicamente, que sus hijos están viviendo una vida totalmente desordenada, muchas cosas que nos tienen estancadas y que a veces por más guerra espiritual que hacemos no hay respuesta. Entonces voy a estar hablando de cómo nosotros debemos cortar con esas maldiciones, Cinti, porque todo es espiritual, es espiritual. Mientras tanto, te puedo decir que para que adelantes tiempo, si tú crees, como has visto las enseñanzas, la palabra dice que al que cree todo le es posible. Realmente, como lo acabo de decir, ya Jesús murió en la cruz y resucitó por tu sanidad, y tú tienes que creerle a Jesús, no le creas a las circunstancias. Hoy aprendí algo muy importante. Nosotros, la palabra nos dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Y hay una parte donde nos habla de la palabra de los ojos espirituales, del ojo espiritual, y nos habla de los ojos carnales. Entonces, ¿qué dice? Que cuando Adán y Eva se dieron cuenta después de que pecaron, de que estaban desnudos, dice que fueron abiertos sus ojos, o sea, tenemos dos ojos, dice, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, si fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza, ¿con qué ojos estaban viendo anteriormente, antes de pecar? ¿Ya? Y la palabra nos dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, no nos está hablando de los ojos, está diciendo el ojo es la lámpara del cuerpo. Y también nos dice que caminamos por fe y no por vista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que activar el ojo espiritual y empezar a ver las cosas por fe, no por vista, porque si nosotros nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, entonces es ahí donde perdemos la fe. Y si nosotros perdemos la fe, pues por falta de fe, Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra. Entonces, lo que el enemigo muchas veces quiere es que nosotros perdamos la fe. Por eso la palabra es muy clara cuando nos dice caminamos por fe y no por vista. Entonces, por más difícil que sea la situación, Cinti, no mires tu enfermedad, no mires lo que te dicen los médicos, tienes que creer que tu sanidad ya se estableció en la cruz del Calvario, porque tú tienes que caminar por fe y no por vista. No podemos estar viendo lo que nuestros ojos carnales siempre están viendo, tenemos que ver en la fe. Entonces, es importante que te conectes el otro miércoles para que puedas entender la enseñanza, pero mientras tanto les vuelvo
y les digo y les adelanto, desde ahorita pidan al Espíritu Santo que les muestre y que les revele los pecados que hay que confesar. Porque es que Jesús ya nos perdonó. Él murió para perdonar nuestros pecados. Pero la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, es importante confesarlos. Si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es importante confesar. Entonces hay gente que dice, no, sí, ya Jesús murió por mí en la cruz, pero no estás confesando tu pecado. Y cuando no confiesas tu pecado, pues muy difícilmente vamos a ser sanos, porque hay un acta de decreto levantada sobre nosotros, pero es que ella pecó, yo puedo traer la enfermedad sobre ella. Entonces es importante que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé revelación para adelantar un poquito de tiempo y puedan hacer la oración que les voy a enseñar de la corte. Pidan al Espíritu Santo que les revele todos sus pecados, no solamente sus pecados, sino también los pecados de tus padres, de tus hermanos, de tus abuelos, que el Espíritu Santo te revele, porque la palabra nos habla de bendición y de maldición que llevamos hasta la 3ª y 4ª generación, y también nos dice que la maldición no viene sin causa. Entonces sí es importante que nosotros pidamos perdón por los pecados de nuestros familiares para poder romper con eso y cerrarle todas las ventanas al enemigo que tiene abierta en contra de nosotros. Hagan eso, chicos, es un ejercicio hermoso. Yo lo hice recién y es maravilloso porque el Espíritu Santo Él a mí me ha traído pecados. No ignoren lo que el Espíritu Santo, les voy a decir cómo Él ha obrado en mí, que también lo puede hacer con ustedes. Él, por medio de una conversación, me recuerda cosas que yo hice en mi pasado y que no he pedido perdón porque la ves como insignificante. Por medio de enseñanzas también me ha recordado, escuchando a una pastora, la otra vez ella decía que el Señor le recordó una pelea que había tenido cuando era niña con una amiga, y inmediatamente el Señor me llevó a recordarme también que a mis 11 años me cogí de los pelos con una niña. Entonces esas cositas así el Señor te va empezando a mostrar y uno dice, pero es una bobada. No, no es una bobada, está mal y hay que pedir perdón por eso. Entonces ve anotando en tu celular, en las notas de tu celular, lo que el Señor te vaya trayendo. La otra vez también hablando con una chica de aquí del ministerio, ella me decía, ¿sabes qué? Yo a la otra vez yo le demandé al papá de mis hijos y conocí a un hombre y me dijo, usted no sabe la maldición que se está cargando por demandar al padre de tus hijos. Inmediatamente el Espíritu Santo me acordó que hace 14 años yo había demandado también al padre de mis hijas por alimentos. Entonces, también tengo que pedir perdón por haberlo querido perjudicar a él financieramente, pues había sido irresponsable, pero pues de eso se encargaba Dios y yo quise perjudicarlo. Entonces, pedí también perdón por eso. Entonces, de esa manera el Señor me empezó a revelar cosas. También hace poco me soñé, tuve un sueño muy extraño con mi mamá, con mi esposo, y luego yo me despierto y digo, amor, ¿sabes que me soñé? Estábamos con mi mamá y tú decías unas cosas y mi mamá, yo no sé qué quiere decir ese sueño. Y después el Espíritu Santo, mientras yo le digo eso a mi esposo, el Espíritu Santo me lleva al pasado de mi mamá y me muestra algo de mi mamá que hizo que yo tengo que pedir perdón. Entonces, esas cosas el Señor te va a empezar a revelar y te va a empezar a mostrar todo eso. Escribe, 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 escribe. Sí, como Ayer tú, como que si el Espíritu Santo le revela a través del sueño lo que yo quiero, yo le pido. así es, mi Cintia. Él nos revela a través de los sueños, a través de las personas, a través de el Espíritu mismo nos habla dentro de nosotros porque Él habita dentro de nosotros. Entonces, de esa manera, ¿no? Es hermoso, es hermoso. Haz esto, ponte desde ahorita al Espíritu Santo que te muestre, que te revele, y Él te va empezando, así como la chica con la que hablé hoy. Dije, mira, es importante que te pongas al día con Dios por la sanidad de tu hija. Y ella me decía, sabes que mientras hablaba contigo, Él me fue trayendo un poco de cosas que tengo que confesar. Entonces, Él les va a ir revelando, chicas. Tengan eso listo porque es importante que tengan eso por escrito. Es importante que lo tengan escrito. Amén. Y ya el miércoles les voy a decir. Gracias, yo. Que ya, mi preciosa, justo en la mañana le compartí un video, justo lo que usted dijo, que recuerdo que el Señor pone en nosotros. Amén.
Amén. Así es. Entonces, eso, chicas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, calle, hable ahorita o calle por lo menos hasta el otro miércoles. O me escribe. Amén. Bueno, me dice, hable ahora o calle para siempre. No, hable ahora o calle hasta el miércoles. Pues, o hasta el martes que me conecto en TikTok a responder preguntas. Bueno, chicas, entonces Dios me las bendiga a todas. Mañana mañana no me veo con ustedes, pero Dios me las bendiga a todas. Ténganme en sus oraciones con mi esposo. Por favor, el día de mañana es un día para nosotros de una prueba muy fuerte que tenemos con mi esposo. Entonces, les pido el favor que exactamente a las 10 de la mañana ustedes estén lanzando una oración a Dios por nosotros dos y que Dios nos honre, especialmente a mi esposo, y todo salga a favor nuestro. Amén. Entonces nos vemos el viernes, si Dios quiere. Los pecados los confesamos en meditación, en comunicación a Dios, ¿verdad? Como alabanza podemos hacer. Milita, Alabanza de victoria. los pecados se le confiesan a Dios, pero también hay un pasaje muy importante que nos dice, le voy a leer, nos dice así, dame un segundo. Y esto es lo que yo trabajo con las chicas que están haciendo sanidad conmigo. Esta es una de las sesiones que trabajamos. Nos dice, confesaos, no, espérate que esta es otra traducción. A ver. A ver. Ya. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí dice confesaos unos a otros. Eso no quiere decir, Milita, que te vas a ir a contarle a todo el mundo tus pecados y que te vas a ir a contarlos en Facebook. No. Esto quiere decir unos a otros y dice para que y orar unos por otros para que seáis sanados. Es importante que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, aparte de Dios, también a otra persona, esta persona va a orar por nosotros y nosotros vamos a ser sanos. Te cuento como ejemplo. Ayer tuve una mentoría con una chica que agendó una cita conmigo. Sé que se conecta siempre, más nunca habíamos hablado así face to face. Y ella me dice, súper linda, me pareció hermosa, porque me dice, ¿sabes qué? Yo he escuchado mucho la importancia de confesar los pecados con una persona espiritualmente madura que me escucha y no sé qué, y aquí tengo la lista de todo. Y me la empezó a decir así, y qué hermoso, porque después me escribe, terminamos la sesión, oré por ella, y ella me dice, ¿sabes qué? Siento tanta paz, siento que me quité un peso de encima, me siento libre. Entonces, esa es la importancia de confesar también a una persona espiritualmente madura. Estas cosas no se le pueden contar a cualquier persona, porque, y mucho menos tienes que saber discernir, así sea alguien de la iglesia, no todo el mundo es sabio, hay gente que todavía juzga, hay gente que todavía, ay, en serio, hermana, usted hizo eso, pero ¿cómo se le ocurre? No es confesar para eso, es confesar porque entender que todos somos pecadores, que las mismas cosas que hizo una persona tal vez también las hice yo, o tal vez la han hecho miles de, no tenemos wow, pero ese, no, pues que Jesús precisamente murió por nuestros pecados, y si fuéramos santos, pues no hubiera muerto por nosotros, ¿para qué tantos sacrificios si somos santos todos? Entonces, sí es importante que lo confieses con una persona espiritualmente madura que te escuche, Milita, que no te condene, porque es que Jesús no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos, ¿ya? Y que esa persona pueda orar por ti, ayudarte en tu proceso, sugerirte algunas cositas que hay que sugerir y quedas libre, pero tienes que saber escoger a quién le vas a confesar tus pecados. Eso no lo puedes hacer con cualquiera. Entonces, sí es importante confesarlo aparte de Dios a otra persona. Y te aseguro que te sientes libre. Personalmente a mí me pasó, yo
muchas veces he hablado mi testimonio y he confesado pues como testimonio para mucha gente. Yo me siento libre, la verdad, yo no siento que estoy condenada, no. Es importante, ¿para qué? Para que sean sanados, dice, para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, eso, Mili, no sé si contesté tu duda. ¿Alguien más? Una preguntita más o nos vamos. Amén, Milita, gracias por eso, gloria a Dios. Bueno, chicas, les amo mucho, Dios me las bendiga, por favor, no se olviden mañana tenernos en sus oraciones, a mi esposo y a mí, principalmente a mi esposo. Apóyenos muchísimo en sus oraciones y ya después, pues, en el tiempo de Dios vamos a contar testimonio para que sigamos glorificando a Dios por todas las cosas que hace. Bueno, les amo mucho, familia, y linda noche. Bendiciones. Amén. Feliz noche. Chao, Dios mi me la Sofía. Bendiciones, mucha bendición. Chao, mi Cinti. Gracias, bendiciones. Bendiciones, Milita.